Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Dos teorías siempre serán mejor que una. Por ello en este video vamos a conspirar un poco más y hablar sobre otro posible tema para el quinto álbum de la banda. En el video anterior ya hablamos sobre la idea de que el próximo disco y su respectiva era podrían tratar algún tema renacentista. Si aún no lo viste, arriba te dejo el link. Pues bien, ¿qué pasaría si a esta temática también le sumamos la nigromancia? Pero primero aclaremos, ¿qué es esto? La nigromancia, también conocida como necromancia, es una rama de la magia, considerada generalmente negra. Esta consiste en la adivinación mediante los muertos y la invocación de espíritus, donde muchas veces se necesita contacto con sus cadáveres o con sus posesiones. La nigromancia es la disciplina que se dedica al vaticinio del futuro mediante invocación de espíritus. Es una práctica antigua común en diversas culturas y con ella se busca devolver el alma a un cuerpo muerto, ya sea humano o animal. Pero, ¿de dónde salió esta idea? Podemos decir que esta teoría sale de la única pista palpable hasta el momento, la simbología del traje de Papa Emeritus IV, además de un comentario del propio Tobías que te mencionaré más adelante. Como te comenté en el video anterior, hay símbolos alquímicos presentes en la cápsula de Papa Emeritus IV. Tenemos mente, alma y cuerpo, representados con los símbolos de mercurio, azufre y sal, además de 3 sigilos. 3 justamente como los 3 papas muertos. Si vamos más allá buscando profundamente el significado de cada uno de ellos, encontraremos que el sigilo de Buné nos habla de este demonio que cambia los lugares de los muertos y hace que los demonios que están bajo su poder ronden los sepulcros. Buné es representado como un dragón de 3 cabezas. Bastante curioso, ya que inicialmente en el lugar de Papa Emeritus IV escrito se suponía que había una frase en latín, la cual decía Divini Dracone, pero se cambió en el último minuto para evitar confusiones. Divini Dracone significa dragón divino. El dragón en muchas ocasiones simboliza el mal, también el poder sobrenatural, la sabiduría, fuerza y conocimiento oculto. Algo en qué pensar, ¿verdad? Si continuamos analizando el siguiente sigilo, Veled es atribuido por exonerar la culpa en los soldados muertos. También puede controlar sus sentimientos. Continuando con Paimon, enseña todas las artes, filosofías y ciencias, además de las cosas secretas. Puede revelar los misterios, lo que es la mente, y todo lo que el conjurador quiera saber, además de conceder títulos dignatarios y ayudar a vencer enemigos. Entre otros poderes que se le adjudican a Paimon, se le atribuye el de provocar visiones, resucitar muertos y convocar a espíritus de diversas formas. Como vemos, los 3 sigilos están relacionados con muerte, resucitar muertos y cosas similares. ¿A dónde vamos con todo esto? Pues que en esta segunda teoría tendría que ver el hecho de que el próximo disco nos traiga a algún papa muerto de regreso. Tobías en algún momento dijo que los papas podrían regresar, pero no de la forma en que la mayoría podría pensar. Quizás la temática del quinto disco trate sobre ciencias ocultas, renacimiento, y con este nuevo comienzo incluir en la historia de la banda algún contacto con los eméritus que ya no están. Como siempre aclaro en este tipo de videos, esto no es más que una teoría sobre la próxima era. Ghost siempre nos sorprende con lo inesperado. Pero hasta que tengamos noticias, nos podemos divertir un poco conspirando y pensando. Son muchas las posibilidades, que algún papa quizá vuelva en los próximos capítulos, que vuelvan los 3, que Neil regrese de la muerte o que al revelarse la identidad de Copia nos enteremos de algún secreto. En fin, si tienes tú alguna teoría o alguna opinión sobre lo dicho en este video, escríbela en comentarios. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en Español.